Muy bien, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos, buenas tardes a la gente que está en España, como yo. Soy Miguel Ángel Pérez, como os ha dicho. Y bueno, hoy vamos a ver un webinar que espero que sea interesante y útil para todos porque vamos a hablar sobre los riesgos y las posibles incidencias que pueden ocurrir en entornos cloud, en entornos de la nube y sobre todo, bueno, cómo podemos hacer un plan de contingencia, un plan de continuidad del negocio cuando se presentan este tipo de incidencias, ¿no? Ya sabemos todos que las amenazas siempre existen, es algo que no se puede evitar. Lo que sí podemos evitar es que estas amenazas, cuando se den y se materialicen como una incidencia, pues tengan un impacto en el negocio. Eso es lo que sí podemos evitar y eso lo podemos evitar y contemplar gracias a lo que es lo que se denomina plan de continuidad, ¿no? Bueno, ya me han presentado eh, y lo que vamos a hacer es ir directamente al tema de hoy. Bueno, antes que nada, como aquí veo que hay gente de muchos sitios, muchos países, veo gente de diferentes países de Latinoamérica. Quiero hacer una pequeña introducción primero. A ver, me dicen que no se escucha. ¿Se escucha bien? He visto por aquí algún comentario que decía que no se escucha. Vale, desde Costa Rica se escucha bien. Eh, Por nuestra parte se escucha todo claro, Miguel Ángel. Todo vale, bien. perfecto. Sí. Me pareció ver un comentario, pero no todos los demás dicen que me escuchan bien. Bueno, la persona en cuestión será. Bueno, pues como decía, quería hacer una pequeña introducción sobre lo que es las tendencias de mercado en cuanto a cloud computing. Eh, Obviamente, la computación en la nube o cloud computing es una de las tendencias de mercado más actuales que tenemos ahora mismo. No es algo de ahora, vamos a ver un poco de dónde viene todo el tema del cloud computing. Sobre todo, pues su auge viene con lo que fue la explosión, ¿no?, de la adopción de Internet. Y es lo que ha permitido evolucionar de un modelo computacional que se dominaba on-premise o in-house. Lo que quiere decir eso es pues, un modelo computacional basado en que todos los recursos eran internos a las compañías, a las organizaciones. Pasamos a un modelo de externalización, es decir, a un modelo donde todos los recursos son externos, no son propios de la compañía. Y esto, como decía, pues se hace posible en cuanto las comunicaciones presentan un gran avance y sobre todo pues con la gran explosión de Internet. Obviamente, aunque la mayoría de países del mundo las comunicaciones y la conectividad en general ha mejorado notablemente, todavía existen zonas del planeta donde la conectividad pues no cumple, ¿no?, esos mínimos que deberían de cumplir para poder desarrollar servicios en la nube. Entonces, digamos que la conectividad es un factor muy importante a tener en cuenta de cara a poder adoptar un modelo basado en cloud computing. Como decía, actualmente, pues bueno, en la mayoría de los países la conectividad ya cumple esos mínimos, pero bueno, tenemos que seguir evolucionando en ese sentido, ya que todavía pues quedan algunos países en los que esa conectividad pues todavía debe de ser mejorada, ¿no?, para pasar a un modelo de cloud computing. Como decía, en el modelo de cloud computing todos los recursos son externos. Cuando hablo de recursos, pues obviamente me estoy refiriendo a hardware, software, almacenamiento de datos, etcétera, ¿no? Eh, Al poder tener todos estos recursos, digamos, externalizados, aquí surgen una serie de ventajas. Una de ellas, la más clara de ver y de entender, es la que se relaciona con el concepto de escalabilidad. ¿Qué significa escalabilidad? Escalabilidad significa que cuando una compañía, una organización, pues está en una fase de crecimiento, el poder escalar rápidamente es muy importante. Y esta escalabilidad, obviamente, la tiene que poder aplicar también a lo que son sus recursos de TI, de tecnologías de la información. Si no, la compañía no va a escalar acorde al negocio. Todos sabemos que hoy en día la gran parte de las compañías
su negocio tiene una dependencia muy fuerte de las TIs, de las tecnologías de la información, ¿no? Por eso digo que una compañía pueda escalar rápidamente desde el punto de vista de negocio está directamente relacionado con que pueda escalar respecto a lo que es sus tecnologías de la información. Entonces, en estas compañías, en general, en todas las compañías, es muy importante, ¿no?, que puedan escalar a nivel de recursos de TI. La escalabilidad que va a aportar el cloud computing también va a tener otra serie de beneficios colaterales que vamos a ir viendo, obviamente, como es el ahorro de costes, ahora veremos por qué. El poder disponer de nuevos servicios de una forma muy rápida, comparado con lo que sería el tener recursos in-house o on-premise. Obviamente, flexibilidad en cuanto a poder adecuar esos recursos en función de la demanda. Todos sabéis que muchas compañías, ¿no?, pues el tipo de servicio que dan no es un servicio, digamos, continuo, ¿no? O sea, las necesidades que tienen o el tipo de servicio que tienen no es algo totalmente siempre continuo, sino que tiene picos de demanda, ¿no? Pues, por ejemplo, hablando simplemente de lo que sería un e-commerce, ¿no?, un marketplace puede ser, ¿no?, que vende una serie de productos, probablemente tenga picos en determinadas épocas del año, ¿no?, o en determinados momentos, ¿no? Todos conocemos lo que es el Black Friday, ¿no? Pues en esos momentos suele haber un pico de demanda muy alto y es muy importante para las compañías pues, que venden productos, ¿no?, y que en esas épocas del año tienen una fuerte demanda, el poder adecuar también la disponibilidad de sus recursos de TI a esa demanda, ¿no?, de productos o de servicios, ¿no? Y luego, bueno, vamos a ver también beneficios en cuanto a la experiencia de usuario. Todas estas ventajas son las que nos aportan un modelo basado en cloud computing, ¿no? Y todas, digamos, están dentro del paraguas de lo que llamamos escalabilidad. Aquí tenéis en un gráfico pues una pequeña descripción a alto nivel de lo que significa el uso del cloud computing. Al final lo que estamos hablando es que tiene un impacto en las tres patas, digamos, de lo que suele ser un negocio, es el proveedor, el consumidor y ese intermediario, ¿no?, que hace posible que sus clientes puedan acceder a determinados servicios. Entonces, bueno, podemos decir que a través de esta relación que existe entre el consumidor, el proveedor y ese intermediario, pues que se va a proporcionar un beneficio mutuo y dentro de ese beneficio mutuo, pues los servicios cloud tienen mucho que decir, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque van a ser, digamos, ese nexo, ese catalizador que va a hacer posible que se dé ese beneficio mutuo. Un poco por resumir cuáles son las características de los servicios cloud, podríamos decir que básicamente se caracterizan por ofrecer servicios de pago por uso. El pago por uso es una de sus principales características, en contraposición a lo que serían los costes de una infraestructura que no está en la nube. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos una infraestructura de tecnologías de la información, hardware, software, que es en propiedad, no estamos pagando por el uso, estamos pagando por una propiedad. Es decir, hacemos desde el punto de vista de costes una imputación de costes desde el momento uno en que compramos todos esos recursos. Sin embargo, el modelo de computación en la nube permite que solo se pague por aquello que se está utilizando en cada momento. Esto es muy importante porque está relacionado con lo que decía antes de posibles puntos de picos de demanda, ¿no? Si yo en el Black Friday necesito incrementar el número de servidores, el ancho de banda que tiene que tener mis servidores para aceptar todas las peticiones que van a llegar, etcétera, etcétera, me va a permitir de una forma muy rápida y muy sencilla incrementar los recursos pagando. Cuando ya pasen los días del Black Friday, puedo eliminar esos recursos y dejo de pagar por esos recursos. Sin embargo, con el modelo de computación tradicional, en propiedad, si yo tengo que comprar hardware, pues tanto si lo uso como no lo uso, lo estoy pagando, ¿no? Incluso aunque estemos haciendo un tipo de renting o leasing, ¿no?, con ese hardware que también se suele utilizar, pero lo estamos pagando, ¿no? Otra característica importante, como decía antes, es la escalabilidad y todo ello pues impacta en lo que es el acceso desde la red, es decir, se puede acceder a los servicios y a los recursos desde cualquier lugar. Esto es muy importante porque yo, por ejemplo, pues puedo tener
una infraestructura en la nube y puedo tener administradores que gestionen esos recursos en diferentes oficinas ubicadas en todo el mundo, ¿no? A nivel de sedes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la infraestructura cloud puede estar pues, repartida también en diferentes puntos del mundo, ¿no? Obviamente, otra ventaja que tiene es el tema de los recursos compartidos, ¿no? En este caso, cuando estamos en un modelo cloud, los recursos no están en propiedad, los recursos están compartidos. Entonces, compartimos el hardware y el software, ¿no? Eso alguien lo puede ver como un inconveniente, porque, bueno, puede pensar que su hardware, que no es suyo, lo está utilizando también otras personas, pero bueno, se trata de eso precisamente, se trata de compartir el uso de esos recursos para que el coste sea más barato, ¿no? Y, por supuesto, sin entrar en un detrimento, sin entrar en un perjuicio en cuanto a los servicios que nosotros estamos ofreciendo. Esto no se trata de que, bueno, pues de tener servidores peores o de tener menores capacidades, ¿no? Simplemente es de tener una capacidad y una cantidad de memoria y una cantidad de almacenamiento que es la que yo necesito, pero obviamente todo ello alojado en unas grandes infraestructuras, que es lo que se comparte, ¿no? Entre los diferentes clientes, ¿no? de esos servicios. Y obviamente garantizando también todos los aspectos de seguridad que requiere eso a nivel de protección de datos, de no accederse un cliente a los datos del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las ventajas que ya hemos dicho también es lo que se denomina recursos a la carta, es decir, los clientes van a poder elegir y redimensionar los recursos que van a contratar de una forma muy rápida y, vamos, prácticamente pues en el mismo momento. Sin ir más lejos, por ejemplo, yo tengo una compañía, tengo una startup que nos dedicamos a temas de tecnología blockchain. Hace 2 semanas iniciamos una campaña de lanzamiento de un utility token, lo que también se denomina como, no es una criptomoneda, pero parecido. Bueno, tuvimos un pico de demanda muy grande, se nos caían los servidores, automáticamente nuestro CTO pudo acceder a los recursos en la nube y aumentar pues el número de provisionar otro servidor, aumentar el número de núcleos que tenía el procesador, aumentar la memoria, aumentar el almacenamiento, y eso lo hizo en 5 minutos. Con lo cual, lo que podía haber sido una catástrofe, pues en 5 minutos quedó solucionado. Cuando ya pasó ese pico, pues obviamente desalojamos los recursos que habíamos contratado de forma temporal y volvimos otra vez a como estábamos al principio, ¿no? Para que, un poco un ejemplo de real para que se pueda entender fácilmente, ¿no? ¿Cuáles son básicamente las principales diferencias entre lo que es el modelo tradicional y el modelo cloud, ¿no? Pues bueno, ya lo hemos venido diciendo un poco. Al final lo que hacemos es sustituir lo que es el modelo de compra o alquiler por un suministro de un servicio equivalente. Es decir, pagamos por el uso de unos sistemas y de unas aplicaciones de las que necesitemos en cada momento. Entonces, claro, pues este modelo va a evitar eso, que el cliente tenga que preocuparse. Aparte de no tener que comprar nada, hay otro tema colateral. Cuando compramos un equipamiento, luego viene un mantenimiento y una actualización de ese equipamiento, ¿vale? Al tenerlo contratado bajo un modelo que es el que vamos a ver ahora, de esa service, como un servicio, ese servicio ya incluye también estas necesidades de mantenimiento y de actualización, con lo cual es otro problema menos que va a tener nuestro equipo de TI. No se va a tener que preocupar ni del mantenimiento ni de las actualizaciones de esos recursos. Algo también muy, muy importante, ¿no? Con lo cual, al final, pues bueno, aquí tenéis un poco cuáles son las 4 principales diferencias entre el modelo tradicional y el modelo cloud. En cuanto a lo que es compra, pues el modelo tradicional lo que hace es comprar y construir una arquitectura técnica, comprar activos. En el modelo cloud no se compra activos, se compran servicios, es un servicio. En cuanto al modelo de negocio, pues pasamos de pagar por unos activos fijos y por la administración de esos activos a pago por uso, lo que se llama el pay-per-use, ¿no? El pago por uso, ¿no? En cuanto al modelo de acceso, también es importante, cambia, ya lo hemos comentado antes, de ser una red interna donde se tiene que acceder a través de esa red interna, ¿no? A administrar, aquí se accede a través de Internet, ¿no? Y se puede acceder prácticamente pues, a cualquier tipo de dispositivo y de servicio, ¿no? Se puede configurar todo en tiempo real. Y luego, en cuanto a lo que es el modelo de arquitectura técnica, pues el modelo tradicional se caracteriza por ser muy estático,
¿Por qué? Porque cambiar algo implica pues numerosas labores técnicas. Sin embargo, en el modelo cloud es todo, al ser muy escalable, muy elástico, al estar basado, ¿no?, también en esas arquitecturas virtuales, ¿no?, que tanto se utilizan ahora, es muy dinámico y permite rápidamente el provisionar nuevos recursos, nuevas máquinas, nuevos servicios de una forma muy rápida, y eso es gracias también a su modelo de arquitectura basado en virtualización, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene el modelo cloud? El modelo cloud ya tiene, pues eso, aproximadamente ya unos 20 años, un poquito más, y como decía antes, pues lo que fue la expansión, digamos, de Internet a principios del siglo XXI fue lo que realmente catapultó este modelo de computación. Una de las primeras compañías que lo adoptó, o que lo ofrecía, mejor dicho, fue Salesforce, que tenía, bueno, todo lo que era su ERP, su software, era todo en premise, en servidores, y lo empezó a migrar a servicios en la nube. De forma que ahora, pues, todo prácticamente es en la nube, ¿no? Detrás de Salesforce vinieron más compañías, y bueno, pues esto fue un poco los orígenes, ¿no? A primeros también del siglo XXI había una empresa que se dedicaba a vender libros por internet. Luego, a partir de libros, empezó a vender otras más cosas, pero hubo un momento en que los responsables de Amazon dijeron: toda esta infraestructura de recursos de TI que tenemos montado para dar servicio de nuestra tienda online, ¿por qué no nos planteamos ofrecerlo como un servicio a otras empresas, ya que lo tenemos todo montado? Y ahí es donde nació Amazon Web Services. Amazon Web Services es un conjunto de servicios que está basado en la nube, que ofrecen absolutamente todo tipo de servicios de TI en modo cloud. Es algo que antes ellos usaban internamente y decidieron ofrecerlo también a empresas externas como un servicio. Eso fue, bueno, en 2002, luego en 2006 lanzó el modelo, el Elastic Compute Cloud, que es el EC2, que bueno, pues es ese servicio comercial también orientado ya incluso a pequeñas empresas, ¿no?, y hasta particulares, ¿no? Cualquiera podéis ir a AWS y alquilaros un equipito ahí, un pequeño servidor EC2, para ejecutar vuestras propias aplicaciones informáticas, ¿no? Esto lo está usando ya muchísima gente, ¿no? Fijaros si es importante dentro de lo que es la compañía Amazon, el servicio Amazon Web Services, que realmente en la actualidad la principal fuente de ingresos y sobre todo desde el punto de vista de lo que es beneficio financiero es precisamente Amazon Web Services. Con lo que está ganando ahora realmente dinero Amazon no es con la venta de productos a través de su tienda, porque los márgenes son muy pequeños, etcétera, sino que donde está realmente ganando dinero es con AWS ahora mismo. Y algo parecido le pasa a Google. Google vino después, también en el año 2009, hizo lo mismo. Toda esta infraestructura que tenemos aquí de servidores, almacenamiento, etcétera, ¿por qué no lo convertimos también en un servicio que podamos ofrecer a empresas, a clientes? Y ahí es donde nació todo el ecosistema, ¿no?, de servicios de Google, Gmail, el Meet, ahora también, en fin, todo lo que forma parte de lo que es la Google Suite, aunque ahora se llama Google Workspace, pues todo eso nació ahí. Como decía antes también, otro de los factores claves que han permitido evolucionar la computación en la nube, sin ninguna duda, ha sido las tecnologías de virtualización. Todo lo que es el poder virtualizar máquinas. Supongo que todos estáis familiarizados con este concepto. Virtualizar es una máquina física, convertirla en una máquina, bueno, pues virtual, que no existe físicamente, ¿no? Que existe, digamos, en la memoria de un gran ordenador, ¿no? Dentro de lo que sería un gran ordenador, con multitud de gigas de memoria, multitud de procesadores, cabinas de almacenamiento, etcétera, lo que se hace es crear ordenadores virtuales, que al final son ficheros, no dejan de ser ficheros, con un sistema operativo dentro, que lo que hacen es reproducir como si fueran máquinas reales. Entonces, esas tecnologías de virtualización realmente lo que ha hecho ha sido explotar todo lo que es la tecnología cloud computing, porque ahora tenemos grandes servidores dentro de los cuales se están ejecutando montones de máquinas virtuales. Cada máquina virtual representa, pues eso, pues un pequeño ordenador con unos cuantos gigas de RAM, con unos núcleos de procesamiento y con un espacio de almacenamiento asignado
que tampoco está ahí, sino que está en unas grandes cabinas de almacenamiento desde donde se hace y se provisiona ese servicio de almacenamiento a todas esas máquinas virtuales, ¿no? Entonces, al final veis que en realidad el concepto tradicional de lo que era un servidor o de lo que era una máquina, un ordenador, desaparece. Simplemente lo que tenemos son recursos, grandes recursos de memoria, grandes recursos de comunicaciones, de fibra, grandes recursos de almacenamiento, y todo eso, digamos, que se va agrupando para construir máquinas virtuales y darnos los servicios en la nube. Aquí tenéis un poco, digamos, representado cuáles son los principales modelos de servicio que pueden haber en computación en la nube, ¿no? Tenemos tres. En cuanto a modelos de servicio, uno sería el IaaS, que es la infraestructura como servicio. Eso lo que proporciona, digamos, es una infraestructura, es decir, te dan máquinas y almacenamiento y tú ahí te montas todo lo que quieras, sistema operativo, aplicaciones, etcétera. Luego tendríamos un paso siguiente donde, aparte de esa infraestructura, ya nos proporcionan una plataforma, ya nos proporcionan un sistema operativo, nos proporcionan una serie de herramientas. Eso sería el Platform as a Service, ¿no? El PaaS que vemos ahí. Y luego el siguiente paso ya sería donde nos proporcionan todo. Nos proporcionan la infraestructura, la plataforma y hasta las aplicaciones. Nos proporcionan un servidor web, nos proporcionan un RP, nos proporcionan un correo electrónico, nos proporcionan, en fin, todo. Eso ya sería el software as a service, ¿no? Esos serían los tres modelos de servicio. Y luego tenemos diferentes modelos de despliegue. Estos modelos son público, privado e híbrido. Y el comunitario, que es el que se está ahora un poco empezando a potenciar. Modelo público de nube, de computación en la nube, es que todo, digamos, está externalizado. Todo nos lo da el proveedor, ¿no? Digamos, suele ser el modelo más extendido. El modelo privado es que yo, todo ese modelo en la nube, me lo creo yo. Es decir, la propia empresa se compra todos sus recursos, se monta como si fuera un proveedor de servicios cloud, pero que solo lo utilizan ellos, ¿vale? Este modelo se está, digamos, abandonando porque al final no deja de ser algo propietario, pero que en vez de estar físicamente en unas instalaciones, está en la nube. Entonces, este modelo se está migrando a lo que es el modelo de despliegue híbrido. El modelo de despliegue híbrido, que lo tienen muchas compañías, se basa en que la mayor parte de los recursos están en un proveedor público, como puede ser AWS o puede ser Google, y luego hay una pequeña parte que sí que está en modo privado. Este modelo, por ejemplo, pues lo suelen adoptar pues bancos, aseguradoras, pues porque hay determinados recursos que ellos consideran críticos y que almacenan datos críticos que no quieren que estén en manos de ese proveedor externo, ¿no? Y entonces lo tienen en recursos propietarios. Y ese sería el modelo híbrido, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que os he explicado aquí, los tres modelos. Esto lo tenéis aquí más detallado. Como hemos dicho al principio, esta presentación la podréis descargar a partir de mañana, con lo cual, pues bueno, tenéis aquí un poco más detallado lo que serían esos tres modelos. Y con los modelos de implementación, pues exactamente lo mismo. Bien, una vez hecha esta pequeña introducción a lo que es el cloud computing, ahora en esta segunda parte ya me gustaría entrar en lo que son los temas ya más propios de continuidad del negocio, retos de seguridad, medidas de seguridad, etc. Obviamente, claro, la tecnología de cloud computing pues es algo totalmente, bueno, novedoso ya desde hace unos años y bueno, pues todos sabemos que cuando algo aparece tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Malas sobre todo porque también suelen atraer pues a los hackers informáticos. Obviamente, cuando algo nuevo aparece, los hackers se fijan en ello e intentan pues aprovecharse, ¿no?, de las posibles vulnerabilidades o de las posibles brechas de seguridad que pueda tener esa tecnología, ¿no? Eso existe, eso es así y, bueno, pues tenemos que convivir con ello, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver es que tenemos una serie, dentro de Cloud Computing hay una serie de retos de seguridad que están sobre todo muy centrados en los aspectos de confidencialidad y privacidad de los datos. Ese es uno de ellos. Es decir, obviamente los datos de la compañía, los datos de nuestros clientes ya no están internamente en nuestros servidores físicos, sino que están en un proveedor externo, están en la nube. Entonces, eso añade, pues eso, es la posibilidad de que alguien pueda entrar y pueda robar esos datos o pueda borrarlos, ¿no?
Eso es un primer punto. Y luego, el segundo punto, digamos, que tenemos que intentar vigilar en nuestros servicios en la nube es el de la disponibilidad y la integridad de los servicios. ¿Qué quiere decir la disponibilidad? Pues lo mismo. Antes, cuando teníamos todos los recursos on-premise, in-house, propietarios, pues bueno, a no ser que ocurriera una gran catástrofe de una inundación o un terremoto, pues los servidores eran muy difíciles que se cayeran, ¿no? Incluso teníamos fuentes de energía alternativa por si había un gran apagón, etcétera, etcétera. Ahora, al estar en las instalaciones de ese proveedor de servicios en la nube, dependemos de lo que él pueda, de esa disponibilidad que nos pueda dar, ¿no? Entonces es muy importante, y lo vamos a ver aquí, conocer muy bien cuáles son las condiciones de prestación del servicio. Esas condiciones de prestación del servicio se reflejan siempre en un documento muy importante que se llama ANS o SLA en inglés, Service Level Agreement, es decir, el acuerdo de nivel de servicio, ANS en español, acuerdo de nivel de servicio. Ahí es donde se plasman cuáles van a ser las condiciones de prestación del servicio. Pues esas condiciones va a haber de todo tipo. Desde nosotros garantizamos que el servicio va a estar disponible un 99% del tiempo, con un 1% posible de indisponibilidad. Y lo aceptamos. En fin, una serie de condiciones, ¿no? Según cómo se pongan esas condiciones, pues el servicio va a costar más o va a costar menos, obviamente, ¿no? Porque el proveedor va a tener que dedicar más recursos si queremos unas condiciones mejores y eso pues habrá que pagarlo, obviamente, ¿no? Pero es importante tener en cuenta y conocer que eso va a quedar reflejado en un contrato y que ese contrato es vinculante, es decir, si en algún momento se incumple ese contrato, pues el proveedor nos va a tener que indemnizar. Cuando digo nos va a tener que indemnizar, obviamente, hablo desde el punto de vista de las compañías, ¿vale? Del punto de vista de los particulares, pues en teoría también tendría que ocurrir así, pero bueno, raramente los proveedores de servicios en la nube suelen indemnizar a los particulares cuando ocurre algún inconveniente de estos, principalmente porque la mayoría de las veces esos servicios suelen ser gratuitos, ¿no? Entonces, al ser gratuitos, pues claro, tampoco podemos exigir a la compañía, a Google, que nos indemnice cuando el correo de Gmail haya tenido una caída del servicio, ¿no? O como todos, supongo que sabréis, ayer hace unas horas, pues Facebook, WhatsApp e Instagram estuvieron varias horas fuera del servicio. Es un servicio que era gratuito, es decir, no podemos reclamar nada. Si fueran servicios de pago, sí, se podría estar reclamando, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pues como decía, aquí existen estas dos, digamos, grandes grupos de aspectos de seguridad que tenemos que tener en cuenta: la confidencialidad y la privacidad de los datos y la disponibilidad e integridad de los datos. Dependiendo del modelo que hayamos adoptado, las responsabilidades van a estar más en un lado que en otro, ¿vale? Aparte de lo que explicaba antes, de qué implica desde el punto de vista operativo adoptar un modelo u otro, también desde el punto de vista de las responsabilidades hay diferencias, ¿vale? En un modelo SaaS, el proveedor siempre va a ser responsable de todos los servicios de seguridad en la nube y de la privacidad de las aplicaciones. ¿Por qué? Pues porque el modelo SaaS incluye todo eso, ¿no? En esta tabla tenéis ahí, tenéis ahí reflejado qué es parte del cliente, qué es parte del proveedor y qué puede ser compartido, ¿no? Pues veis que en el modelo SaaS todo lo que son aplicaciones, control de red, sistema operativo, host físico, red física, todo eso forma parte del proveedor, para eso lo pagamos, ¿no? En un modelo PaaS, donde no tenemos tantas prestaciones, pues ahí ya el cliente empieza a tener un poquito más de responsabilidades, porque también le estamos, digamos, subcontratando menos al proveedor, ¿no? La parte de infraestructura de identidad, de aplicaciones, de control de red, ya es algo que también depende de nosotros, con lo cual ahí, digamos, esa responsabilidad ya empieza a ser compartida. Y en el modelo IaaS, donde el proveedor solo nos proporciona infraestructura, pues obviamente de todo lo que ya no sea físico y sea software, pues de ahí para arriba todo va a ser responsabilidad nuestra. Sistema operativo, control de red de aplicaciones, gestión de identidades, administración de cuentas, software, todo eso ya es responsabilidad nuestra, ¿no? Con lo cual, veis que ahí, pues efectivamente, todo eso pasa a ser responsabilidad nuestra. Luego, en el modelo de computación tradicional, que es lo que decíamos, el on-premise, pues obviamente, como todo es nuestro, pues todo es responsabilidad nuestra, ¿no? Existe un documento que podéis utilizar, un documento de la Cloud Security Alliance, que es una organización sin ánimo de lucro que precisamente se dedica a estudiar
todo el tema de vulnerabilidades en lo que es cloud computing. Y bueno, ahora lo vamos a ver en detalle, la última versión, cuáles son las vulnerabilidades que más se suelen dar. Yo os invito a que os lo bajéis, lo podéis buscar por internet porque se puede descargar públicamente, ¿no? Ese sería un documento, digamos, que yo recomiendo como referencia a la hora de hacer un buen análisis y un buen plan de continuidad o de contingencias en cuanto a lo que serían los servicios cloud. Y luego lo que os comentaba al principio, ese documento de acuerdo de nivel de servicio o Service Level Agreement, en la ANS, que es también fundamental. Cuando vayamos a negociar desde el punto de vista de nuestra compañía con un proveedor de servicios, necesitamos tener muy claro el acuerdo de nivel de servicio que nos está ofreciendo ese proveedor, ¿vale? ¿Por qué? Porque en ese acuerdo de nivel de servicio es donde se van a describir las responsabilidades de ambas partes, ¿no? Sobre todo las del proveedor y las posibles penalizaciones si las hubiera. ¿Qué tipo de penalizaciones se suelen establecer en un acuerdo de nivel de servicio? Bueno, esto lo vemos más en detalle en el máster, ¿no? Pero aquí, bueno, pues he puesto algunos. Pues penalizaciones, por ejemplo, si yo no estoy teniendo el rendimiento acordado, ¿no? Pues los clientes, por ejemplo, no tienen disponibilidad del servicio en el porcentaje que se ha acordado, ¿no? Antes decíamos, pues podría ser un 99%, un 95%, etcétera, ¿no? El tiempo de respuesta, por ejemplo, del servicio, la capacidad, la parte de soporte, si estamos también subcontratando un tema de soporte, que se puede subcontratar, en fin, todo lo que está relacionado con el rendimiento, ¿no? En cuanto a los tiempos de respuesta, por ejemplo, pues un servidor web se suele acordar por unos tiempos de respuesta, ¿no? De tantos milisegundos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y si los clientes están accediendo a mi servidor, a mi servicio web y están teniendo un tiempo de respuesta mayor, entonces ahí, obviamente, podría reclamar al proveedor, ¿no? Que está incumpliendo lo que son los tiempos de respuesta, ¿no? Está afectando al rendimiento del servicio. Luego habría penalizaciones relacionadas, ya lo hemos visto antes, con la parte de seguridad, ¿no? Lo que es la fiabilidad del servicio, las posibilidades que me ofrece el proveedor en cuanto a autenticación y autorización, posibles procedimientos basados en criptografía, cómo gestionan los incidentes, los posibles incidentes que pueda haber de seguridad, el proveedor, cómo me los va a notificar. Es decir, yo soy un cliente y yo quiero estar enterado y que se me notifique cuando haya posibles accesos no autorizados a los servidores. ¿Cómo se monitoriza eso? Deben de informar el proveedor cómo monitoriza todo eso, cómo registra la actividad, qué auditorías desde el punto de vista de la seguridad hace a sus servicios, cómo gestionan sus vulnerabilidades, qué plan de gestión y de continuidad tienen ellos. ¿Por qué? Porque antes yo decía, nosotros tenemos que tener un plan de continuidad, pero el proveedor tiene que tener también su plan de gestión y de continuidad de todos sus servicios, ¿no? Y yo me voy a basar en ese, obviamente. Yo tendré que hacer de la parte de la que yo sea responsable, ¿no? Pero el proveedor de todos los demás servicios tiene que hacer su parte y tiene que tener su plan de continuidad, ¿no? Y me lo tiene que transmitir. ¿Cómo va a hacer el tratamiento de los datos? Es decir, bueno, pues me tiene que explicar cuál es su política de backup, cuál es su política de actualización de sistemas o de hardware, qué ciclo de vida, ¿no? Aplica, ¿no? Qué ciclo de actualizaciones o de portabilidad o de migración de versiones suele tener, ¿no? Estamos hablando de que yo soy una compañía, ¿no? Y entonces estoy contratando a un proveedor de servicios en la nube, pues quiero tener toda esa información, ¿no? Y luego, bueno, quiero saber que tiene implementado ciertos códigos de conducta, que cumple con ciertos estándares de la seguridad, que tiene también una política de limitación de revelado, de transparencia, etcétera. Ubicación geográfica, por ejemplo, es muy importante. Saber dónde tienen ubicados sus servidores. Obviamente, pues un proveedor de servicios en la nube, si me dice que es que tiene los servidores ubicados en, no sé, China, por ejemplo, bueno, pues ya no me es tan fiable, ¿no? Quiero saber que están ubicados en sitios donde cumplen con la normativa internacional o al menos con la normativa del país donde yo me ubico. Yo, por ejemplo, estoy hablando, soy una compañía de España, es obligatorio que ese proveedor cumpla con la normativa, no de España ya, sino de la Unión Europea, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Ya digo que este tipo de información, cuando se trata de una compañía que contrata servicios en la nube, de un proveedor, toda esta información tiene que estar accesible y se la tiene que poder dar, ¿vale?
Bueno, ¿y cómo podemos hacer ya una buena gestión de riesgos, ¿no? Y voy terminando la parte de exposición, luego dejaremos para preguntas y dudas. Bueno, pues es muy importante que las empresas tengan una buena hoja de ruta, ¿no? Para evaluar todo lo que son las tecnologías en la nube y los proveedores. Es decir, esto no se trata de ir a contratar el primero y lo primero que se nos presente. Hay que hacer un buen análisis, ¿no? Entonces, bueno, para eso existe una norma, que es la ISO 27000, en concreto la ISO 27001. La ISO 27000 es un cuerpo de diferentes normas, hay muchísimas. La 27001 es la que se especifica cómo debe de ser un sistema de gestión de la seguridad de la información, que es lo que se llama un SGSI, ¿no? Entonces, si nosotros queremos cumplir con esa norma e incluso nos queremos certificar como organización que cumple con esa norma, pues tenemos que implementar lo que dice esa norma, y esa norma te dice cómo confeccionar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Si nosotros hacemos eso, vamos a poder asegurar que nuestra organización cumple con los aspectos de confidencialidad, con los de integridad y con los de disponibilidad de la información. Entonces, bueno, pues para eso es muy importante el seguir una serie de pautas que nos dice la norma. Aquí no da tiempo a explicar la norma, yo os invito a que la leáis y que le echéis un vistazo. Es un estándar internacional de ISO y, bueno, pues es una referencia que muchas empresas suelen seguir. Y luego tenemos, para terminar, todas las recomendaciones que dice la Cloud Security Alliance, que es esta organización internacional, que bueno, pues lo que intenta es promover el uso de mejores prácticas para garantizar la seguridad en los servicios de cloud computing. Bueno, entonces, de vez en cuando va haciendo una revisión, y la última es del año 2020, y aquí es donde pues nos cuenta, ¿no?, cuáles son las principales 10 amenazas de los servicios en la nube, ¿no? Y básicamente, bueno, os lo pongo aquí en detalle, ya os digo, podéis bajaros luego la presentación, pero para que la sepáis, las principales amenazas que identifica pues son la de fuga de datos, es decir, pues que a través de un incidente se filtre, se robe o incluso se revele información sensible. Estamos hablando sobre todo de datos personales, y es que los datos personales actualmente se consideran el petróleo de la información, se considera el oro y suele ser el objetivo principal de los ataques. Obviamente, la violación de datos no es algo exclusivo de computación en la nube, esto viene ya de lejos, pero bueno, obviamente es una de las principales preocupaciones para las empresas que tienen sus datos en la nube, ¿no? El que puedan acceder a los datos de sus clientes, ¿no? Otra de las principales amenazas es la fuga de información, no de datos, sino ya de información de la compañía. Y esto, por ejemplo, me refiero pues a información financiera de la compañía, ¿no? Si nosotros tenemos nuestro software de CRM, por ejemplo, en la nube, ahí hay información sensible de la compañía, ¿no? Entonces, que esa información sensible de la compañía pueda ser robada, pueda desembocar, sin ir más lejos, por ejemplo, en un ataque de ransomware, supongo que todos conocéis, ¿no? Que un hacker pues accede a información confidencial de la compañía y lo que nos hace es un chantaje, ¿no? De que o pagamos o porque lo que suelen hacer es bloquear, cifrar, digamos, el acceso a esa información, y lo que hace pues es un chantaje para descifrarlo o un chantaje para no revelar esa información, ¿no? Entonces, ese es otro de los principales amenazas que tenemos dentro de lo que serían los servicios de computación en la nube. Luego hay otra amenaza, que es esta que viene aquí, interfaces y APIs inseguras, que es una amenaza más desde el punto de vista técnico, porque bueno, pues muchos servicios que están en la nube, lo que se hace es, esos servicios interactúan entre sí, ¿no? Y al final pues, lo que se hace, o lo que se suele hacer es construir un servicio que se basa en otros microservicios más pequeños, ¿no? Por ejemplo, un banco, pues actualmente se basa en un servicio que facilita la autenticación de sus clientes. Otro servicio que verifica la identidad de sus clientes. Otro servicio que si, por ejemplo, un cliente va a pedir un préstamo, lo que hace ese servicio es un scoring, es decir, ver la calidad crediticia de ese cliente, y eso es un servicio externo que subcontrata al banco. Es otro microservicio, es decir, al final el banco se integra con servicios externos, ¿no? O, por ejemplo, lo que podría ser un e-commerce, ¿no? La pasarela de pago. Una pasarela de pago de Stripe o de PayPal es un servicio externo. Y esas integraciones se hacen a través de lo que se denominan APIs, es decir, las APIs, las interfaces de integración. Entonces, a veces, esas integraciones a través de esas APIs no son todo lo seguras que deberían de ser, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que cuando se hace una integración de este tipo, pues hay que tener en cuenta
cuáles son los niveles de seguridad que tiene ese API con el que se está integrando nuestros servicios que estamos dando en la nube, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, yo puedo montar un e-commerce y para el pago pues me voy a integrar con un servicio de una pasarela de pago. Podría ser Stripe, podría ser PayPal, pero hay muchísimos más, ¿no? Obviamente Stripe y PayPal, pues el tema de seguridad lo suelen tener, lo tienen muy bien resuelto, pero bueno, hay otras pasarelas de pago pues que los temas de seguridad pues a lo mejor no están tan bien resueltos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Vulnerabilidades del sistema, pues aquí ya estamos hablando de lo que serían vulnerabilidades del sistema operativo. Antes he comentado que normalmente, claro, si nosotros contratamos un SaaS, pues el sistema operativo ya viene incluido, actualizaciones, etcétera. Pero si estamos en un modelo IaaS, donde solo nos proporciona la infraestructura, las obligaciones de actualizar ese sistema operativo es nuestra, con lo cual ahí tenemos que estar atentos de llevar a cabo las actualizaciones pertinentes. Otro problema, otras amenazas importantes, pues obviamente el robo y secuestro de cuentas, el phishing, el fraude, la ingeniería social, eso está a la orden del día. Y bueno, pues al tenerlo en la nube, digamos que nos exponemos más a que ese tipo de ataques se pueda producir. Igual que el de insiders maliciosos, es más, en teoría, es más difícil tener insiders maliciosos cuando lo tenemos todo imprimáis que cuando lo tenemos en la nube, porque al estar en la nube está más expuesto a las personas. Esto no quiere decir que las soluciones in-house estén libres de este tipo de ataque. Al contrario, este tipo de ataque existe cuando tenemos recursos on-premise y suelen ser empleados internos de la compañía. Entonces, bueno, en este caso, como decía, la computación en la nube no es que añada este tipo de amenazas, sino que es una amenaza que cuando estaba on-premise, pues era otro tipo de insider y ahora, pues bueno, un insider que puede ser externo, ¿no? Pérdida de datos, obviamente, al tener todos los datos almacenados en la nube, pues pueden perderse también por ataques maliciosos que se hagan contra el proveedor de servicios en la nube. Pero bueno, para eso el proveedor tiene que tener sistemas de backup y ese tipo de medidas adoptadas por si tiene algún tipo de amenaza o de contingencia a este respecto, ¿no? Y luego, pues bueno, hay amenazas más generales, como es el de la falta de diligencia, que te puedes poner a riesgos comerciales y financieros, pero bueno, normalmente aquí los proveedores en la nube suelen tener una buena estrategia de debida diligencia que se llama, ¿no? Al implantar las tecnologías, ¿no? Esto lo que quiere decir es que una tecnología, cuando aparece una tecnología novedosa, pues ya el propio proveedor la analiza y la ve desde el punto de vista de la seguridad antes de llevarla a cabo y de ofrecerla a sus clientes, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos por último estos dos, que son el abuso y el mal uso de los servicios cloud. Obviamente, los servicios cloud se suelen ofrecer, ya lo decía antes, muchas cuentas gratuitas, periodos gratuitos. Entonces, bueno, pues esto lo suelen utilizar algunos hackers pues, para hacer ataques de spamming, de phishing, incluso de denegación de servicio, que es eso que pone ahí de DDoS. Y ese DDoS es la 10ª y última principal amenaza detectada. Un ataque de DDoS o de denegación de servicio lo que busca es tirar abajo un servicio saturando las peticiones contra ese servicio. ¿Qué suelen hacer los hackers? Los hackers lo que suelen hacer es controlar e interceptar primero un montón de máquinas y esos ordenadores de particulares y lo que hacen una vez que tienen ya una gran masa de ordenadores de particulares es organizar un ataque dirigido contra un determinado servidor de una empresa. Y entonces lo que ocurre es que todos esos ordenadores se ponen a hacer peticiones contra ese mismo servidor y al final el servidor, por saturación, se viene abajo, se cae. Eso es un ataque de denegación de servicio, ¿no? Entonces, como decía antes, al estar todos estos servicios en la nube, es un ataque que tiene mayor predisposición que si estuviera in-house, ¿no? Y bueno, como os decía, para tener un buen plan de gestión de riesgos, yo recomiendo basaros en el estándar ISO 27000, utilizar en lo que se denomina el ciclo de Deming, de actuar, planificar, verificar y hacer. Y bueno, aquí os he dejado para terminar pues una serie de estrategias de mitigación, que bueno, las voy a comentar un poquito por encima, pero que las tenéis aquí perfectamente detalladas. Pues investigar y analizar distintos proveedores de cloud antes de contratar a uno, obviamente.
Usar lo que se denomina el single sign-on, que es un inicio de sesión único para el acceso. Esto lo que quiere decir es utilizar un mecanismo que con una sola contraseña pues se pueda acceder a todos los servicios y no tener varias cuentas y contraseñas. Esto que parece a un principio contraproducente, pero lo que está demostrado es que el usuario, cuantas más cuentas y contraseñas tiene, más fácil es que las pierda. Entonces, todo eso se reduce mucho si el usuario solo tiene un único usuario y una contraseña. Y eso es lo que persigue el single sign-on. Obviamente, una buena práctica es llevar a cabo auditorías de seguridad con un tercero. Y insisto en esto de con un tercero, porque si nos hacemos nosotros mismos a nosotros las auditorías de seguridad, pues normalmente no suelen ser muy útiles, porque cuando uno se hace a sí mismo una auditoría, bueno, pues no suele entrar en aquellos puntos que sabe que tiene menos controlados que en otros. Entonces, lo aconsejable es que la auditoría de seguridad la haga un tercero y que además sea experto en eso. Luego, implementar mecanismos de cifrado extremo a extremo, a nivel de protocolos SSL, etcétera, es lo recomendable cuando estamos implementando o estamos montando un servicio en la nube a través de un proveedor. Obviamente, pues actualizar regularmente el software, sobre todo si tenemos, pues eso, un IaaS o un PaaS. Para evitar las fugas de datos, pues cifrar los datos en tránsito, que eso es algo que tenemos que hacer nosotros como clientes, implementar también nuestras propias estrategias de respaldo y retención. Implementar servicios de doble autenticación también, doble factor, en lo que se llama el 2FA, que es un doble factor, para asegurar las cuentas, asegurar, por ejemplo, aquellas APIs, ¿no? Si voy a integrar, por ejemplo, una pasarela de pago en un servicio de e-commerce que estoy montando yo para dar servicio, pues asegurarme que esas APIs son seguras, todo el tema de vulnerabilidades del sistema, ya nos hemos dicho antes también. Y luego, pues bueno, implementar una serie de mecanismos en aquellos servicios que voy a dar a mis clientes, como puede ser, por ejemplo, pues un paso para verificar la identidad de las personas. Esto es algo que parece una tontería, pero bueno, la mayoría de las empresas no hacen una verificación de identidad de sus clientes. Entonces yo me puedo autenticar ahí, pues puedo abrir una cuenta, puedo decir que soy Pepito Pérez, y incluso puedo utilizar un DNI falso de una persona que me lo he apropiado y se lo he robado, y puedo crear una cuenta falsa. Y a partir de ahí puedo hacer un montón de cosas. Entonces, sería importante pues implementar este tipo de mecanismos, ¿no? Y bueno, pues nada más. Gracias por vuestra asistencia y ahora, si os parece, vamos a dejar unos minutos para preguntas, que voy a ver aquí si tenemos algunas. Algunas preguntas tenemos ya por aquí. A ver. Tenéis una opción de preguntas. En el chat no lo pongáis, ¿vale? Ponedlo aquí en preguntas y así, si queréis, pues lo podemos leer. Vamos a ver. Tenemos por aquí, Luis Mariano pregunta, ¿el cloud computing es escalable a cualquier tipo de negocio y dimensión? Sí, en principio sí. Es escalable a cualquier tipo de negocio y dimensión. No hay ninguna limitación. El cloud computing, como digo yo, es para todos, para grandes empresas, para pequeñas, para medianas. Os puedo hablar de ejemplos de grandes bancos a nivel mundial que ya lo están utilizando y son bancos. Los bancos han sido muy reacios a implementar cloud computing porque tenían un gran parque de grandes servidores mainframe AS400 de IBM, pero al final se han dado cuenta que es a lo que tienen que ir porque lo otro es insostenible. Entonces, muchos de los servicios que ya dan los bancos son servicios en la nube. Todavía siguen manteniendo algunos de forma privada, pero todo lo demás está ya en la nube prácticamente. Compartir la presentación, sí, es lo que os he comentado. A partir de mañana vais a tener el vídeo y la presentación, lo podréis acceder. Dice Francisco que madurez tiene este servicio en cuestión de seguridad de la información, tomando como referencia lo que pasó ayer en Facebook. A ver, lo que pasó ayer en Facebook, que yo sepa, no ha sido un problema de seguridad, ha sido vamos, no lo sé todavía porque Facebook todavía no ha dado información si ha sido un ataque de denegación de servicio, que podría haber sido, por ejemplo, ¿eh? No sé si nos enteraremos o no nos enteraremos, porque normalmente cuando pasa algo de esto, las compañías, como por ejemplo Facebook, no suelen dar mucha información sobre lo que ha pasado realmente, ¿vale? Sin ir más lejos, ayer cuando pasó esto, la cotización de Facebook creo que caía un 8 o un 9%. Entonces suele afectarle mucho a lo que es la cotización de las empresas. No suelen dar mucha información. Podría haber sido un ataque de denegación de servicio, ¿por qué no? Pero no lo sabemos, no lo sabemos. Y efectivamente Facebook tiene todos los servicios en la nube. No sé qué proveedor es el que utiliza o si son ellos mismos y es una nube híbrida, probablemente sea así, pero efectivamente sí.
Sí, claro, con la cotización que tiene Facebook y la valoración en bolsa, pues un 7%, sí, unos 6.000 millones de dólares perdió en cuestión de minutos, así pues, efectivamente. Por eso digo, y eso fue sin proporcionar información. Si hubieran proporcionado más información como un posible ataque, probablemente hubiera bajado más la cotización en bolsa. Entonces no suelen ser muy transparentes respecto a este tipo de sucesos. Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta más. A ver, mire por aquí. Vale, pues creo que no hay más preguntas. Genial, estamos en tiempo. Así que nada, pues nada, muchas gracias a todos y nada, nos vemos y a seguir todos bien, ¿vale? Tendréis la presentación y la grabación del vídeo a partir de mañana, hora española, ¿vale? O sea, dentro de unas 24 horas. Así que nada, muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego.